ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación. De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Aranjuez aprende, actúa y protege. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, una nueva oportunidad para compartir con ustedes en su programa Eco 4 de la Cuarta Estación. Aranjuez aprende, actúa y protege. Nos encontramos hoy hablando sobre el tema de los recursos hídricos de la Comuna 4. Hoy nos acompaña Juliana Flores y Diego Andrés Ríos. Muy bien, entonces Diego, qué gusto tenerte por acá. Juliana, un gusto pues de nuevo encontrarnos en este espacio de aprendizaje y de reflexión sobre los recursos naturales de la Comuna 4. Vamos a abordar el tema de los recursos hídricos y de la memoria, la historia. Diego es un académico, es sociólogo y tiene una investigación muy importante, muy interesante ya de varios años que se llama La historia de la ciudad a través de sus quebradas. No sé si estoy mal, ¿está bien? No, estás bien. Okay. Proceso se llama Agua Borbotones, pensar a Medellín a partir de sus quebradas y hace parte, digamos, de esas preguntas alrededor de la memoria, el patrimonio de la ciudad, pero específicamente desde las fuentes hídricas, desde las quebradas, que son unas vecinas a veces silenciosas, a veces ruidosas, a veces violentas, otras veces invisibles, pero que hacen parte de la historia de esta ciudad y que es necesario reconocerlas para, como dicen ustedes, aprender, actuar y proteger. Digo, es muy importante. Yo casi que tengo la oportunidad de pasar por el río Medellín, me doy cuenta de ese abandono, ¿cierto? De ese casi olvido de una ciudad que le dio la espalda a su río principal, ¿cierto? Porque toda la ciudad se diseñó de espaldas al río. Pues le trazamos dos autopistas que son imposibles de transitar a pie, ¿cierto? Y que lo aíslan de tener una proximidad hacia el río, ¿cierto? ¿Qué opinas de eso? Que otras ciudades del mundo, por el contrario, vuelcan su atención a los ríos, ¿cierto? Los vuelven transitables, les desarrollan bulevares para que los recordemos siempre. Sí, nosotros podríamos decir, para no ser del todo injustos, que esta ciudad ha intentado en los últimos 30 años, casi 40 años, como restaurar ese vínculo con las quebradas. No del todo exitoso, pero hoy, si lo miramos solamente en términos, por ejemplo, de calidad de agua, el río tiene mejor calidad que hace 40 años, aunque no lo veamos, pues, porque los ciclos de la naturaleza son más amplios, pero eso no significa que estemos bien, ¿cierto? Está muy lejos. Entonces, claro, cuando alguien que solo los jóvenes, 20 años, 25 años, posiblemente no ven esa mejoría. Los que ya estamos un poquito mayores, sí recordaremos que hacia los 80 las montañas de basura eran impresionantes alrededor del río. Entonces hay muchas cosas que sí se han hecho, pero estamos muy lejos de entender que el agua hace parte de nuestra vida y que nuestra relación con ella no es solamente como recurso. Es decir, el agua no solamente la necesitamos para consumirla y sin saber de dónde viene. Hoy una ciudad como esta, que muy bien lo dices, pues no nació de frente al río, nació de espaldas, fue cerca a la quebrada Santa Elena y cada vez fue utilizando el agua que necesitaba, trayéndola de más lejos. Hoy el agua que consumimos en el Valle de Aburrá no se genera, no se produce en el Valle de Aburrá, o viene del oriente un poquito, en nuestra matriz un 20-25%, pero la gran cantidad de agua viene del norte, del nordeste, y eso implica que somos una ciudad que altera sustancialmente eso que nos enseñaron en la escuela, el ciclo del agua, que ahora llamamos el ciclo hidrosocial del agua. Está fuertemente alterado porque nosotros nos consumimos un agua que no producimos y la que producimos la contaminamos de manera inmisericordia, aunque ya tengamos 2 plantas de tratamiento de aguas residuales.
Bueno, nos encontramos acá en la calle haciendo un registro porque hoy se activa una de las acciones educativas de la Red Científica Ambiental de la Comuna 4 como proyecto piloto en nuestra comuna. Entonces estamos acá en el Centro Cultural, por eso sentimos algunas interferencias pues, de sonido por allí, porque estamos justamente en un evento que va a haber ahora. Le pedimos a nuestros oyentes disculpas pues, por estas intervenciones. Diego, vamos a centrarnos en la zona nororiental, que es la zona en la cual se encuentra la Comuna 4, ¿cierto? Es una zona muy rica en afluentes, ¿cierto? Una conexión hídrica muy importante. Yo especialmente tengo una amiga que vive en Manrique y ella en su propia casa tiene un nacimiento, ¿cierto? Es una zona muy rica en nacimientos de agua. Cuéntanos sobre eso, esos recorridos que tú has hecho por las medianas laderas de Medellín. ¿Cómo lees esa riqueza hídrica y cultural que se te deja alrededor del agua y esa apropiación? Porque además ellos en la casa tienen una piscina, ¿cierto? Y es como un espacio secreto, pues no quieren que nadie se los sepa ni se conozca porque sienten como que de pronto temor a que EPM se los selle. Claro, yo también tengo mi casa aquí en Manrique, entonces somos vecinos y me parece muy importante que sea alrededor de esa lógica de la mesa científica, de pensar el mundo desde la comprensión de cómo funciona el mundo, porque a nosotros a veces nos lo vuelven como mito, como esto funciona así, pero no profundizamos. Y realmente el tema del agua es maravilloso. Nosotros tenemos toda esta montaña acá y uno dice, la montaña es tierra, pero no, la tierra también es agua. Es decir, muchas veces a nosotros se nos olvida que el agua es un fluido. Una cosa básica, el agua es un fluido y como fluido él va a correr por donde lo pueda hacer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos del agua, cuando hablamos de las quebradas, estamos pensando bajo una lógica muy equivocada de lo que en realidad sucede a la vista de todos. Y pensamos que el agua nace, y vos lo decías, es que allá nacen muchas aguas. Las quebradas no están naciendo. Digamos, uno se imagina el nacimiento y piensa, no, la tierra tiene un porito y por ahí sale agua y empieza a correr y se junta más y se hace grande y llega otra y llega otra y llega al mar. Claro, eso está pasando, pero el agua no se produce de esa manera, el agua nos está envolviendo, por eso el tema de la hidrosfera. Nosotros aquí, esto se ve seco, pero aquí hay humedad en el ambiente y el índice de humedad nos dice cuál es como la temperatura, qué tan agradable es. Las nubes es agua. Y van hasta entonces la hidrosfera llega hasta muy alto, pero también está en la tierra. Si cualquiera está cerca de una fuente de agua y empieza a hacer un huequito a 2 metros, 3 metros, 10 metros, va a llegar un punto donde va a ver que la humedad también se va a concentrar, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de acuíferos, estamos hablando de que hay un montón de agua y también nos imaginamos, un acuífero es como una bolsa, como un compartimento, como una bodega por allá con agua. No, toda esa agua siempre está mezclada con otras cosas. Entonces depende de cuál es la composición y aquí voy a la respuesta de por qué esa montaña es tan importante en materia de agua. Nosotros, toda esa montaña tiene una composición geológica y dentro de esa composición geológica hay un tipo de material, un tipo de piedra que es la dunita. Y la dunita Medellín, que es todo eso que vemos allá, tiene unas condiciones de permeabilidad enormes. Entonces toda esa agua que están haciendo en esa montaña ¿se filtró por algún? Viene de un proceso de infiltración, es decir, el agua no solamente corre, se evapora, cae como lluvia y vuelve a caer, que es lo que nos enseñan así muy elementalmente, sino que el agua está, la evaporación también hay evapotranspiración, es lo que hacen los cuerpos vegetales, los árboles. Un árbol enorme está también produciendo vapor de agua. Nosotros cuando sudamos estamos produciendo agua. Entonces el agua está circulando por todas partes. Si nosotros, yo soy Diego Ríos, fluyo como el agua y soy 70% agua. Si a nosotros nos disecan, vamos a pesar solamente una tercera parte. Yo peso 80 kilos, entonces si a mí me sacan toda el agua, voy a quedar pesando, ¿cuánto? 20, 25, cuando mucho, porque el agua está alrededor de todo. Entonces esta montaña lo que está haciendo es que toda esa agua que está circulando por el planeta, que cae o que viene por otro proceso desde el suelo, que es cuando mencionamos capilaridad. El agua también sube,
¿cierto? Y eso le llamamos capilaridad. Los que tienen casas en barrancos se dan cuenta que desde el piso se les crece como una humedad en el murito. Entonces la capilaridad también está funcionando. Es un proceso sumamente complejo, pero muy hermoso. Entonces toda esa montaña está filtrando. Y por eso tenemos un montón de quebradas que van a salir. Y el agua no solamente cae de lluvia, sino que se está juntando por pequeños bosquecitos o infiltrada desde quién sabe qué tan lejos. Diego, esa apropiación de ese recurso, ¿cierto? Que es una cosa bien importante. ¿Cómo al ponernos el agua potable, ¿cierto? Que ya nos, digamos, EPM con su esfuerzo pues de conectar como un derecho fundamental a cada ciudadano con una canilla para poder tener acceso al agua, ¿eso crees que detonó el olvido de las quebradas? En buena parte sí, es decir, cuando nosotros no dependemos de esa mediación para adquirir el agua y lo viven en nuestros campos, ¿qué buscan? En donde tenemos una fuente de agua lo más pura posible y desde allá hacemos nuestra cometida. Cuando nosotros ya empezamos a vivir en un modo urbano donde alguien puede garantizarnos ese derecho, muchas veces sin nosotros saber cómo, entonces no somos conscientes de esa relación que tenemos con el agua. Aquí, por ejemplo, Comuna 4, conocemos la Bermejala y un poquito más al norte conocemos la Rosa, pero uno de los afluentes de la Rosa arriba se llama el Zancudo. En el siglo XIX hubo un acueducto que se llamaba Aguas del Zancudo. Y esas Aguas del Zancudo traía aguas desde allá arriba de esa zona de San Blas, donde baja la quebrada del Zancudo, a la Rosa, y lo llevaba hasta el centro de la ciudad, ¿cierto? A esas zonas después saldrían el barrio Prado y muchas cosas. Pero esa agua ya la estaban trayendo hace 200 años desde ese lugar de la montaña, que hoy conocemos como San Blas, Jardín, eso, estaban llevando esa agua hasta el centro para uno de los acueductos. Otra eran las aguas de la ladera, y las aguas de la ladera también cogían agua de esta quebrada la Bermejala, de la quebrada la Honda, y se la llevaban allá por toda la ladera, arriba, a bajar a la zona como de que hoy sería Villahermosa, o a llegar a estas zonas de Prado también. Entonces, Diego, antes de que existiera EPM, eran aguas particulares, gente que tenía las propiedades y la conducía para que los que ya estaban en el centro y que no tenían agua limpia, pudieran tener agua limpia, y ellos cobraban por eso. Diego, en esa historia que has intentado reconstruir sobre las quebradas, ¿cuándo aparece ese nombre de la Bermejala y qué significa? La Bermejala, ese es uno de los nombres viejos, pero no tanto como otros, porque es un nombre que solo surge después de la conquista. Es decir, nosotros tenemos todavía algunos nombres que vienen de nuestro pasado indígena, como el Aburrá, como la Iguaná, como la Aná, que es la Santa Elena. Quiero ¿cierto? De pronto Bermejo es rojo en italiano. Exacto. Viene pues de pronto por ahí. Viene precisamente por eso. Aquí se reconocían bermejales en diferentes partes, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, lee el establecimiento del primer poblado de San Lorenzo, que es para toda esa zona sur, el límite occidental dicen que era por el antiguo camino de indios hasta donde llega a unos bermejales. Por esta zona también está esta quebrada del Bermejal. ¿Qué tiene de importante? Es que esa calidad, cuando hablamos de tierra, de agua, también hablamos de tierra. Esa tierra bermeja, esa tierra rojiza, tiene altos contenidos de hierro, tiene altos contenidos minerales que eran utilizados para otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué nuestra ciudad es una ciudad roja? Es una ciudad de ladrillo. Es por esas tierras que tienen un alto contenido. Entonces, estas zonas normalmente que tenían esas, digamos, esas floraciones de tierra rojiza, eran fue desde la conquista utilizada. Entonces, ese nombre de la Bermejala existe desde la época de la conquista, cuando se identifica que en toda esta cuenca, esta quebrada, tiene esos visos del terreno, ¿cierto? Hay una relación del agua y la tierra alrededor, y que en gran medida es la que hizo la ciudad que tenemos, la ciudad de ladrillo, la ciudad de teja, la ciudad rojita, que para muchos es una maravilla, ¿cierto? En otros lugares del planeta, donde lo que tienen es piedra caliza, arenas y todo, el rojo no es un color muy fuerte, sino que las construcciones son blancas, son grises. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Bueno, seguimos aquí con nuestra nueva invitada, Ángela María Domicó, que nos va a contar un poquito acerca de su historia con la Bermejala.
vivo acá en el barrio Moravia desde 1975. Vivo muy cerca de la quebrada, más o menos a media cuadra, y me tocó encontrar la quebrada como un puente de solucionar situaciones a nivel familia, como sacar la basura a la quebrada, venir a la quebrada y traer la vasenilla llena de popó, de orines, que se recogía todo en un balde, y luego al inicio de llegar al barrio nos tocó todo que tenía que ver con esto. Había también un caño que daba a la quebrada, pero había que echar al caño, pero luego con un asadón venirse hasta la quebrada a terminarlo de echar. Entonces nosotros preferimos lo del balde. Doña Ángela, ¿cómo está? Doña Ángela, o sea que ya para esa época que nos narras, ya la quebrada estaba contaminada, ya sus aguas venían sucias. Demasiado contaminada, pasaban por la quebrada escaparates, camas, colchones, perros muertos, gatos muertos. La mayoría de los consumos en las familias era, por decir algo, sopa de hueso, y entonces también todos los huesos que para que no le dieran maluco en la casa se echaban ahí. La quebrada era tan contaminada y como tan familiar a nosotros que normalmente en los inviernos se salía de su cauce, tanto acá en esta parte baja como acá arribita de su trazo, y se metía al barrio y se entraba por la casa, por la puerta del frente, y salía por la puerta de atrás, y se comunicaba con todas las demás casas llevándose las chanclas, los cuadernos, las cajas, todo lo que había en el piso. O sea que no podíamos tener nada en el piso, y todo lo teníamos encima de adobes, la cama encima de adobes, todo sobre adobes. Y cuando eso no teníamos piso, sino que los pisos de las casas eran en tierra. Sí, muy contaminada, demasiado contaminada. La quebrada se salía, entraba a las casas, sacaban las cosas de la casa y las llevaba a la quebrada. En ese momento se contaminaba con las cosas buenas de las casas, con el mercado, con todo. ¿Cómo era ese momento en el que ustedes ya, digamos, venía una lluvia y sentían ya como la angustia porque la quebrada se va a salir? ¿Cómo era esa situación? Bueno, había muchas preparaciones. Entre las cosas que nos preparábamos en mi casa era que mi mamá ponía unas velitas en la parte de afuera que fuera a dar al cielo para que no lloviera o que esa lluvia no nos hiciera daño. Eso se hacía la velita. Y la otra preparada era que recogíamos todo y todo lo poníamos sobre las camas, que era lo más alto. Y bueno, y esperábamos que llegara la lluvia. No cerrábamos la puerta para que no entrara el agua, sino que antes la abríamos para que siguiera derecho, porque entraba por la puerta y salía por detrás. Entonces no encerrábamos el agua, le permitíamos al agua que hiciera su camino. Normalmente por ejemplo, a nosotros nos perdían los zapatos, muy triste porque no teníamos sino un par de zapatos, o se perdía uno de los zapatos, y mi mamá guardaba ese zapato rato, si de pronto resultaba, pero mentira es que yo, por decir algo, yo llegué a ver irse la quebrada, llevárselo y quedarme callada, porque si yo decía, es que yo vi que se la llevó la quebrada, me daba miedo que me regañaran, me pegaran, o por descuidada y no haber permitido que se fuera el zapato. Sí, pues todo eso pasaba. Doña Ángela, cuénteme, ¿en qué momento cambió el tema de la contaminación de la Bermejala? Es que no ha cambiado, porque en este momento acabo de ver un bolso grande que pasó, un bolso. Despuésito vi pasar una bolsa del D1. Si nos asomamos, en este momento hay cositas de papel de papitas, hay muchas cosas que bajan. Que ahora, no digo que no está contaminada, está demasiado contaminada, pero a como era antes, no, pues, y despuésito de la canalización, hay mucha gente, hemos tenido conciencia de cuidar un poquitico más. Doña Ángela, le pregunto, usted en su casa, pues yo noto con lo que nos dice que es una persona muy consciente y le duele que la comunidad a la cual pertenecemos no comparta esa conciencia. ¿Usted en su casa qué prácticas desarrolla para el cuidado del agua? Bueno, gasto poca agua del acueducto.
porque yo reinvierto el agua, por decir algo. El agua la reutilizo, el agua de la lavadora la reutilizo para hacer el aseo de la casa, lavar la trapeadora, los trapos más sucios que saco de la cocina, lavar el baño, organizar muchas cosas. Nos bañamos sobre una ponchera ancha y esa agua también la reutilizamos para vaciar el sanitario. Lavo en la lavadora la ropa por colores. Empiezo con la más blanca y termino con la más oscura. Y con la que juego la primera tanda, jabono la segunda tanda y así sucesivamente. Y en la coseta de la cocina tengo una coca grandecita, como una taza grande, donde yo jabono y voy jugando y reutilizo esa agua del pozuelo. Doña Ángela, la felicito, es usted una habitante ejemplar. Bueno, después de esta pausa tenemos, Juli, a una invitada muy importante. Es una invitada que ha trasegado el territorio y sobre todo el tema ambiental la ha conmovido durante mucho tiempo. Y sobre todo este énfasis que le estamos dando a la quebrada La Bermejala. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Ana Lucía Araque. Hola, muy buenas tardes, encantada de estar el día de hoy con ustedes. También para nosotros es un lujo, un orgullo tenerte, Ana, en este espacio, teniendo en cuenta toda tu labor frente a la protección y la preservación de los cuerpos de agua, de los afluentes, que es un tema que te motiva. Cuéntanos, Ana, cómo se origina esa pasión. Sabemos que eres pariente de Bernardo, un gran líder ambiental de la ciudad que defendió a capa y espada el río Medellín. Sí, efectivamente, esta pasión tiene un contexto histórico y es eso de que desde niña veía a mi tío pendiente de los pesebres por esta fecha y eso me da mucha nostalgia porque él era feliz haciendo pesebres con la misma naturaleza en torno a las quebradas. Y no solamente mirándolo desde el punto de vista familiar, sino que también quiero que ustedes sepan que la quebrada La Bermejala llegó antes que cualquiera de nosotros e inclusive llegó antes de que existiera Las Camelias. Las Camelias, que era un lugar de encuentro donde la gente se reunía a cantar, a escribir, a debatir, era lugar de encuentro y de catarsis y de política. Existió Las Camelias y fue un lugar muy importante desde lo social, lo cultural y lo político. Y luego de que Las Camelias dejan de tener como estas dinámicas, ya nos encontramos con el barrio Lovaina, que también empieza como a transitar todo este tipo de dinámicas tan interesantes y que hay tantas historias chéveres para conocer en torno a Lovaina. Pero no podemos desconocer que en medio de las dos estaba el barrio Moravia, un barrio que también ha tenido una historia propia porque anteriormente fue llamado el Bosque de la Independencia. Hoy en día, viendo el Museo Pedro Nel Gómez, que es tan importante desde el ámbito cultural, y viendo el Centro de Desarrollo, que es también un referente cultural, la pregunta es ¿por qué no hemos logrado incorporar las quebradas a esa misma cultura? Porque es que lo ambiental no debería estar ajeno a lo cultural, por eso hablamos de cultura ambiental. Y les digo, yo amo la quebrada La Bermejala, por lo que simboliza, porque une lo rural con lo urbano, nace arriba y se conecta con lo de abajo. Entonces hay una unicidad, hay una hermandad donde la quebrada nos invita a que si el agua nos llega limpia, hay que devolverla limpia. Debería tener la misma calidad el agua que entra a Carambolas, que es uno de los primeros barrios urbanos, a Moravia, que es cerquita a la desembocadura al río Medellín. Debería tener la misma calidad. Pero hay algo que sí es general y es la ausencia de cobertura vegetal. La Bermejala necesita tener arbolado, cobertura vegetal,
pero no cualquier árbol que no sea bien planeado, porque también encontramos palmas, eucalipto, salina y muchos árboles que crecen hasta 15 o 20 metros y que en este momento presentan un riesgo por volcamiento. Entonces, esta es una invitación y por eso les digo, agradezco que me hayan invitado en este momento de mi vida, que estoy haciendo dos cosas que me fascinan. Estoy trabajando con las quebradas y estoy trabajando dentro del componente de educación ambiental y eso me llena de mucha satisfacción. Y cuando recorro tantas quebradas de la ciudad y veo en ellas toda esa cantidad de plantas que son ornamentales, medicinales, que proveen sombra, yo quisiera lo mismo para mi quebrada, porque es que la quebrada de la Bermejala pasa por el frente de la casa. Y tampoco se puede desconocer que existe el molino y que hay una relación estrecha entre la quebrada de la Bermejala y el molino. Tampoco puedo desconocer que la quebrada de la Bermejala tiene otros 3 afluentes que son más pequeños. Y es una invitación a toda la gente que nos está escuchando. Sintámonos orgullosos de nuestra quebrada, independientemente de donde usted viva. Quiera su quebrada, empodérela, póngala bonita. La quebrada es la antesala de un territorio. Las quebradas deben ser lugar de encuentro para departir, para hacer diálogos intergeneracionales, para hacer intercambio de experiencias. Sabemos que mucha gente se cura con plantas ancestrales. Qué bueno seguir promocionando eso y que lo encontremos en torno a las quebradas. Los muchachos hoy en día ya tienen demasiada información en los colegios y hay que sacarlos de las 4 aulas, y es un mensaje para los papás y para los profesores. Qué mejor que enseñarle a los estudiantes en laboratorios vivos, disfrutar los laboratorios vivos que hay en un centro cultural, en un museo, donde los chicos los lleven y salgan de esas 4 paredes y puedan hacer una actividad investigativa y se den cuenta cuál es la problemática que tienen en el entorno y ellos puedan ser parte de la solución de esa problemática. Una quebrada se presta para muchas cosas, hasta para hacer turismo, para enseñar a los muchachos el tema de la botánica, qué es una semilla, qué son los elementos bióticos y abióticos, qué tiene que ver el agua con el comportamiento del ser humano. Nosotros a veces no sabemos soltar cosas y la quebrada nos muestra con su eterno movimiento, con ese vaivén, que todo es diferente, todo cambia. Y ahí es donde yo le insisto mucho a la gente. Esos diagnósticos que se hacen sobre las quebradas no son competencia solamente de la Secretaría del Medio Ambiente, del área metropolitana. El cambio climático nos está obligando a que estemos haciendo monitoreo permanente desde las comunidades, desde la gente que está más inmediata a estos lugares, porque no es solamente lo que vemos. Usted ve una quebrada, pero en torno a esa quebrada hay aguas subterráneas, hay aguas intermitentes, hay afloraciones, y quizás es más peligroso lo que no vemos, aquello que es invisible, que lo que está ahí frente a nuestros ojos. Quisiera también aprovechar que nos cuentes en esos recorridos, ¿cierto?, por la Bermejala, con respecto a otras quebradas de la comuna, su recuperación biológica, ¿cierto?, su impacto en el ecosistema, su importancia en el ecosistema, ¿cierto? Ves animales que están ahí dialogando, algunas quebradas, por ejemplo, que fueron sepultadas, ¿cierto?, sepultadas en el sentido de que construyeron lo que llaman los Volkskolber, que son túneles. Entonces esa quebrada ya desaparece para los animales. ¿Cómo ves la Bermejala en ese sentido de que de cierta manera sí ha logrado en muchos tramos dejarla destapada y conservar cierto cobertura vegetal, y que la naturaleza de alguna manera se adecua aún así en esos espacios contaminados? Sí, qué tristeza. Pero lo más triste, antes de contestarle eso, es ver que mucha gente no sabe cómo se llama la quebrada que pasa por su entorno. Y cómo la gente siempre dice que la solución es tapar las quebradas. Las quebradas no se deben tapar porque son vivas y alrededor de ellas está todo ese componente biótico, árboles, todo tipo de plantas, y encontramos muchas plantas que atraen polinizadores. Entonces uno ve cantidad de mariposas, libélulas, colibrís, iguanas, búhos, aguiluchos,
Una señora me contaba que fue a la casa y le dio por sacar una chaqueta que tenía en el closet y oh sorpresa, se encontró con un búho de más de 50 centímetros allá parchado en pleno closet. Que la cosa más hermosa. Lo mismo las zarigüeyas también buscan las casas. Entonces, qué tan bueno que minimicemos todo ese cemento y que empecemos a hacer ahorita corredores donde ellas se puedan conectar, donde se puedan movilizar, donde respetemos el derecho que la fauna tiene a estar presente en estos lugares. Porque les cuento, cuando han habido desbordamientos, que el molino se ha salido de la quebrada, logra entrarse por el barrio. Lo hemos visto en Moravia, donde uno ve tortugas, ve iguanas, ve animales pidiendo auxilio para que lo saquen de la corriente. Y es que las quebradas entre sí se conectan. El molino tiene una relación muy significativa con todo ese tema ya de Villahermosa, con ese lugar verde que hay allá en el Batallón, y ese lugar es una cuna de fauna. Y como las quebradas se conectan directamente o indirectamente por sus afluentes, ese tipo de fauna y aves también está presente aquí aguas abajo. Y eso lo pudimos evidenciar durante la pandemia, que uno se asomaba por la ventana y veía a los animales disfrutando, gozándose en las quebradas. Sí, pues me encanta mucho el amor con el que hablas de la bermejala. Me parece muy lindo y quisiera saber cómo te sueñas la bermejala. Pues yo me quiero soñar la bermejala disfrutando todo ese recorrido que ella hace, con esas dinámicas. Me gustaría verla rodeada de jardines aéreos, que uno haga una toma con un dron y que ese dron capte la imagen de un barrio y una comuna llena de verde. Es que es un privilegio tener sombra, estar bajo la sombra de un árbol y sentir calidad de oxígeno. Es un derecho fundamental del ser humano. Es que los espacios verdes deben de existir. Es que hay que respetar aquello que es vulnerable. Yo me sueño ver todo verde, me sueño de pronto hacer cátedras históricas, porque hay cosas tristes también de las quebradas. El maltrato que la mujer ha sufrido, como le ha tocado de duro cuando no ha tenido un acueducto, cuando no ha tenido alcantarillado y le ha tocado a la mujer lavandería lavar la ropa a la quebrada. En torno a eso hay historias muy lindas y hay metáforas. También la violencia ha tenido mucho que ver con las quebradas, dolorosamente, y todavía lo sigue siendo, y lo podemos visualizar en lo que pasa en el río Medellín. Hay muchas cosas que deberíamos de hacer para humanizar la quebrada y para humanizar el río Medellín. Es que qué rico uno poderse disfrutar el río Medellín, qué rico uno poder decir, bueno, voy a ir a sentarme allá a tomarme una copa de vino en la ladera del río Medellín. Voy a irme con los niños a disfrutar un taller de pintura alrededor del río Medellín. No sé por qué no hemos podido recuperar esos espacios. Bueno, muchas gracias, Ana. Por aquí, pues el tiempo en radio siempre es corto. Bienvenida a este tu espacio y muchas gracias por acompañar. Muchas gracias a ustedes, fue un ratico muy chévere. De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Aranjuez aprende, actúa y protege. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y